Hola, buen día a todas, todos en el Zoom y aquí los que estamos presentes en el aula 6 de Abdeva. Bueno, hoy tenemos la gran visita de Pablo Slemenson que nos va a deleitar con su pensamiento psicoanalítico. Quería anunciarles desde Secretaría Científica que se ha avanzado mucho ya. Claudia Bregasi en el simposio y en estos días les va a adelantar noticias sobre el mismo, que va a ser en el mes de octubre y va a empezar el día martes 21. Es nuestra fiesta institucional. Y en el próximo Ateneo va a estar Eduardo Breyer, va a venir desde Barcelona y va a hablar sobre pacientes borderline. Bueno, los invitamos cálidamente a seguir estando presentes. Bueno, El próximo Ateneo es la Paulo, semana que viene. Pablo Dauber, ¿cómo? El próximo Ateneo es la semana que viene, el de Breyer. Sí, sí, el próximo Ateneo es el martes que viene, de Eduardo Bueno, Breyer. bien, Y perfecto, gracias. el jueves o el miércoles a última hora ya saldrá el trabajo, el flyer, y va a haber dos trabajos, uno extenso que ha escrito y otro reducido para que ustedes lo lean. Bueno, muchas gracias. Los dejo en la mesa preparada para hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar ahí y por estar acá participando. Vamos a tener en esta oportunidad la voz de Pablo Darío Slemenson, médico de la Universidad de Buenos Aires, analista didacta de Abdeva, profesor de USAM y de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Autor del libro Entretejiendo Teoría, Aportes para una Ingeniería de la Mente en el 2024, y junto a otros autores también, Melanie Klein, Surgimiento y Vigencia de su Pensamiento en el 2021. Bueno, espero que disfruten mucho de esta oportunidad y preparen papel y lápiz para anotar mucho, porque hay mucho para analizar y hablar. Pablo. Bueno, a ver si así estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, en principio quisiera agradecer a la Secretaría Científica y especialmente a Oscar Elvira, quien me propuso transformar un proyecto que yo venía teniendo en un Ateneo e iniciar ese proyecto desde aquí. El planteo tiene dos aspectos, al menos dos aspectos, uno de política científica y otro de ordenamiento conceptual. El primero, de política científica, es que los psicoanalistas hemos discutido en ámbito público nuestras diferencias. En otras disciplinas científicas, estas discusiones se plantean en el ámbito interno de la disciplina, en ateneos, congresos, etc. Creo que esta política científica no ha ayudado al mantenimiento del prestigio del psicoanálisis en el público en general. En la Argentina, la práctica PSI está muy extendida, probablemente uno de los países con mayor extensión. Pero ya muy pocos dicen voy al psicoanalista, dicen voy al psicólogo. La segunda cuestión es, ¿a qué se denomina psicoanálisis? A diferentes prácticas, con diferentes encuadres, con diferentes objetivos, con diferentes resultados. Todas ellas válidas y con frecuencia requeridas en forma secuencial por los analizandos, bajo la expresión cambié de analista. Y esto se ve frecuentemente no solo en pacientes, sino también en los analistas formados, que requieren un reanálisis. ¿Es un reanálisis u otro análisis? ¿Es que el anterior tuvo fallas o fue incompleto o fue otro punto de vista? Este fenómeno dio lugar a una brecha de enfrentamiento entre líneas teóricas, que incluso se hizo pública, poniendo en cuestión cuál es más moderna, más eficiente, mejor.
Creo que va siendo hora de cerrar esta grieta. Para ello le pedí a la Secretaría Científica introducir una modificación al formato de Ateneo, de que haya un solo expositor sin discutidor de 30 minutos con 30 minutos de exposición, ese se supone que voy a hacer yo, para que sobre tiempo, para que todos los asistentes puedan poner a debate las hipótesis tendientes a cerrar las grietas. Primera hipótesis. Hay varias teorías psicoanalíticas cuyos autores se reconocen continuadores de los anteriores, pero sus discípulos arman escuelas independientes que se ramifican: freudiana, kleiniana, bioniana, winnicottiana, lacaniana, escuela del yo, Laplanche, Silvia Bleichmann, etc. ¿Son todas válidas o se autoexcluyen? Segunda hipótesis. Si se autoexcluyen, merecerían denominaciones diferentes y estaríamos ante campos diferentes definidos por distintas teorías de la mente humana. Nuestro concepto de la mente humana puede ser diferente según la teoría que sustentemos, pero la mente humana, como objeto material, es la misma, con variaciones según las experiencias de cada una. Si todas son válidas, estaríamos frente a una arborización de la complejidad de nuestro objeto de estudio. La extensión de este modelo podría fácilmente haber alcanzado el límite de nuestras mentes para comprenderlo, por lo cual lo esperable sería que lo fragmentáramos para poder abordarlo. Un ejemplo de ello sería definir como no psíquico aquella porción de la experiencia anterior a la adquisición del lenguaje, por ejemplo. O también definir como objeto del psicoanálisis el estudio del inconsciente, dejando por fuera el consciente y el preconsciente. O remitirnos a las experiencias tempranas y su repetición en el presente. O referirnos a la estructuración de la identidad o de la subjetividad. O estudiar el impacto de las situaciones presentes, familiares y sociales, vinculares. O ver qué posición ocupa en la estructura, en las relaciones de poder de ella y las posibilidades de cambio de posición en la estructura. O cambio de estructura, cambio del establishment de la mente o de sus equivalentes, el atravesamiento del fantasma fundamental en el caso de la línea lacaniana o el devenir de la línea bioniana. Tampoco es igual la interpretación sistemática de las transferencias externas que en un tratamiento de alta frecuencia deviene... No, esperen. Cada uno de los puntos generan un encuadre distinto. Es distinto un análisis de 6 sesiones por semana al estilo Freud, centrado en las defensas y el levantamiento de las resistencias, del de recuerdo, repetición y elaboración, con la repetición en la transferencia de un recuerdo olvidado. Esto sería una de las formas de la transferencia, que sería que a la luz de la concepción de neurosis de transferencia sería distinto, porque serían fenómenos transferenciales los que se repetirían en la escena frente a un recuerdo olvidado. Tampoco es igual la interpretación sistemática de las transferencias externas, que en un tratamiento de alta frecuencia deviene en concentración de la transferencia sobre el analista y su correlato de proceso. Distinto también del trabajo sobre el narcisismo, especialmente en una sociedad de la imagen como la presente, del desarrollo del yo de funciones que acaece con el de aprender de la experiencia emocional, no solo por las identificaciones. Otro efecto generará la experiencia emocional correctiva, que subyace a las experiencias de holding y de handling. ¿Qué incidencia tienen los vínculos relacionales en la evolución de un tratamiento? ¿Qué incidencia tienen los avatares sociales presentes en la evolución del psiquismo? ¿Cómo aparecen los mundos superpuestos de Puget y Wender? ¿Cómo incide el contexto real y social
en la producción de un superyo actual social. Trabajar con frecuencias de 1 o 2 sesiones por semana hace que lo que en un tratamiento de alta frecuencia sería considerado un acting out, sea visto en el de baja frecuencia como una respuesta saludable o un intento de aprendizaje. Y podría seguir enumerándolas. En ciencia básica hay un modelo de investigación llamado de caja negra. De caja negra, donde a algo desconocido se le aplican distintos estímulos y se registran las respuestas para tratar de inferir qué hay dentro de la caja. Creo que, como psicoanalistas, hemos abordado un objeto muy complejo. No nos dimos cuenta que la propia complejidad nos obligaría a fragmentarla en disociaciones, que luego investigaríamos como de valor de verdad, la propia, o de falsedad, la ajena. Creo que va siendo hora de usar todas las experiencias para entender mejor la caja negra que es nuestra mente y nuestro campo de estudio. Hoy tenemos conceptos provenientes de otras disciplinas: cibernética, memoria, compresión de la información, representación distribuida, redes neuronales nítidas y borrosas, inteligencia artificial, etc., que en tiempos de Freud, de Klein, de Winnicott, incluso de Lacan, no existían. Pienso que es tiempo de aumentar las inferencias que nos proporcionan los datos de estas múltiples fuentes, vinculándolas a las condiciones, encuadres, en que han sido obtenidas, es decir, incluir modificaciones o enriquecimiento de los modelos históricos, se acercaría más a dar respuestas al interrogante de por qué nuestros múltiples enfoques obtienen los resultados que obtienen como resultado de su aplicación. Entendiendo al psicoanálisis en sus dos dimensiones, como psicoterapia psicoanalítica y como ciencia básica en la investigación del desarrollo humano, en esta segunda dirección estoy proponiendo profundizar algo más en el proyecto de investigación que iniciaron Freud y Ramón y Cajal. A modo de ejemplo, para que se entienda lo que estoy proponiendo, les comentaré sucintamente un camino que estuvimos recorriendo con un grupo. No para tomarlo como de modelo, ni tan siquiera para discutirlo, sino para abrir el debate de si tiene sentido la tarea y si podemos hacer esta tarea desde Abdeva. Usamos inicialmente el modelo de proyecto que contiene una noción de energía psíquica y una serie de circuitos que hoy llamaríamos cibernéticos, de retroalimentación positiva, que son las facilitaciones, y retroalimentación negativa, que sería la represión. También aparecen allí la noción de redes neuronales nítidas, formuladas como caminos facilitados o inhibidos. Pero cuando en el proyecto Freud plantea la transformación de cantidad en complicación, nos encontramos con lo que hoy llamamos complejidad y pasamos de redes neuronales binarias, nítidas, tipo si-no, a redes neuronales borrosas, no binarias, sino graduadas. Los registros perceptuales graduados, no binarios, en la medida en que se mantengan en ese nivel, no producirán representaciones hiperintensas, como lo describe Freud. Formarán objetos internos no binarios, más parecidos a los objetos del espacio transicional y que constituye una porción del yo realidad definitivo que no pasa por el mundo disociado, sino que es una parte de la experiencia aconflictiva del área libre. ¿Se refería esto al área libre de conflicto? Esta sería una experiencia por debajo del nivel de las pasiones, pero esto nos abre la posibilidad de entender el vínculo K de Bion como un camino de reducción de las pasiones LIH por expansión del aparato. Estoy usando ya no las 3 emociones básicas, como si estuvieran a la par,
sino tomándolas como L y H, amor y odio, y que el vínculo K produce una expansión del aparato, que sería conocimiento, que reduciría las pasiones. Pero no solo eso, mientras los objetos internos, objetos de la mente, registro de lo imaginario, no sean demasiado nítidos, o sea, estén más cerca de preconcepciones que de conceptos, que dejen concepciones abiertas, es más probable que encuentren en la realidad material la satisfacción en realizaciones que cuando la mente opera en conceptos nítidamente formados, objetos internos, claramente definidos. Esto se aumenta con la abstracción simbólica. Al mismo tiempo, las configuraciones en objetos idealizados y persecutorios son más definidos que los objetos transicionales o las preconcepciones, por lo cual soportan más investidura libidinal, reduciendo la angustia de la energía libre. Esta perspectiva haría pensar que la idea de definir claramente un deseo aumenta la probabilidad de frustración y da pie al aforismo de que todo deseo es un deseo insatisfecho, pues es un anacronismo sustentado en la memoria. Esto tiene consecuencias técnicas bastante importantes. Hasta aquí solo un ejemplo de lo que podríamos hacer. Si pudiéramos integrar o por lo menos ver los efectos de las diferentes técnicas y encuadres, creo que nos encontraríamos aproximadamente con algo de lo siguiente. La metodología que he estado usando hasta ahora está basada en 2 puntos. Si en principio todas las teorías son válidas, ubicados en cada teoría deberíamos poder explicar por qué las otras teorías ven lo que ven. Esto es una metodología de integración de perspectivas, ¿sí? No sé si es claro. O sea, si en principio, si nosotros suponemos que no hay teorías verdaderas y falsas, sino que todas son probablemente verdaderas, entonces en cada teoría, parados en cada teoría, deberíamos poder explicar por qué la otra teoría ve lo que ve. Si hacemos ese trabajo de operativo, podríamos integrar las distintas teorías. El primer modelo freudiano apunta al levantamiento de las represiones y choca con las resistencias, con la emergencia de energía libre que suele ser tramitada vía una idealización, enamoramiento o persecución, transferencia negativa, según el signo que adquiera la descarga libidinal. Produce más libertad, menos represión, pero tiende a la interrupción al llegar a cierto punto denominado lecho de roca. No modificaría el carácter o la identidad. Produce fenómenos transferenciales más que neurosis de transferencia. Teoría de las relaciones objetales. La teoría de las relaciones objetales, la alta frecuencia de 4 sesiones por semana en el modelo kleiniano, la interpretación de las transferencias externas tiende a concentrar en el analista dichas transferencias, generando neurosis de transferencia. En dicha neurosis aparecen más visibles los vínculos tempranos preedípicos. Esta repetición en transferencia tiende a revisar la estructuración de carácter o identidad, con el consiguiente alto voltaje emocional, que implica dicha revisión de identidad. O sea, cuando nosotros movemos la estructura de la identidad, o movemos la estructura de carácter, lo que tenemos es altos voltajes emocionales, que denominamos por otro lado transferencias psicóticas o episodios psicóticos en neuróticos. En dichas neurosis aparecen más visibles los vínculos tempranos, preedípicos. Esta repetición en transferencia tiende a revisar la estructura del carácter o identidad, con el consiguiente alto voltaje emocional que implica dicha revisión de la identidad.
En consecuencia, no hay lecho de roca determinado por el sepultamiento del complejo de Edipo, ni por estructuración de identidad. La línea winnicottiana aporta una revisión de las mociones hostiles a mociones instrumentales hostiles. Introduce el concepto de objeto transicional, pero más importante aún es el de espacio transicional, base de la creatividad. Dicho espacio se emparenta desde el punto de vista de la investidura con el yo real primitivo de Freud y con el vínculo K de Bion. Creo que genera un campo de experiencia por fuera del uso de la libido en términos de pasiones. Bion también agrega muchos otros conceptos nuevos en la dimensión del aprendizaje por experiencia emocional, pero hay un elemento que me gustaría resaltar, y es el devenir O. Esta experiencia, ligada por el devenir libidinal al cambio catastrófico, implica la revisión de la estructura derivada del sepultamiento del Edipo. Esto tiene especial importancia para la escuela del yo, por las vicisitudes libidinales del narcisismo y las vicisitudes del crecimiento del yo. Si esto es así, al revisar la configuración estructurante del Edipo, nos encontraríamos con lo que los lacanianos llaman el atravesamiento del fantasma fundamental. Para esta línea, me parece que todo lo que estuve comentando pertenece a la experiencia del yo real primitivo, a lo real inaccesible, y el resto al registro de lo imaginario. Si lo real está definitivamente perdido por inaccesible y lo imaginario es puramente especular, nos queda el campo de lo simbólico, el campo del lenguaje, el de la ley que se impone desde afuera del sujeto, como alienación. En última instancia, el campo del poder. De ahí a enlazar estos desarrollos con la sociología y con la antropología, hay solo un paso. El peso de las convicciones y las ideologías, que son parte de este mundo simbólico, son un buen alojamiento de los excedentes pasionales, hasta que nos llevan a la guerra. Hasta aquí un breve esbozo de lo que podríamos hacer con el psicoanálisis para operar en el mundo que vivimos. Estoy proponiendo que intervengamos y tratemos en lo posible de discutir y abrir todas las cosas que se le ocurran, porque quería que esta reunión tuviera las características de un taller. Así que hasta aquí llegué yo. Les dejo el lugar al público. Bien, abrimos la puerta al debate. Los que están en virtual, le pedimos que pongan la manito, así vamos ordenando por orden de aparición. Y los que no acá, Oscar, ahora le damos el micrófono. Bueno, muchas gracias, Pablo. Una de las cuestiones que se me ocurre de lo que vos planteás en tu trabajo 1, 2, 3, mucho psicoanálisis, esto del psicólogo, el cambio de analista, no pude dejar de pensar, yo vengo de la psicología, soy psicólogo originalmente, en el trabajo de Blecher, el rol del psicólogo. Es decir, que me parece que este trabajo tuyo a mí me rememora ese trabajo donde Blecher salió más allá de la institución APA a difundir el psicoanálisis. Y eso trajo consecuencias notables en la sociedad argentina, por ejemplo. Se ha escrito libros como El psicoanálisis en las Pampas. El tema es que me parece que vos, por lo menos a mí me ayuda a pensar que lo que estás planteando es hasta dónde hemos llegado con esta difusión.
Y en ese sentido voy a recurrir, y ahí ya lo veo en pantalla, a Adolfo Sonis y a Horacio García, ¿no? Como Adolfo ha escrito un libro central sobre el proyecto y Horacio viene trabajando mucho con el tema de las neurociencias y cada vez va ganando un espacio en las discusiones científicas. Entonces, me gustó esto también, el campo del poder, de allí a la sociología, a la antropología, hay un paso. Te preguntaría, ¿cómo se dirime el poder en la institución psicoanalítica entre las distintas teorías? Puede haber, bueno, fanatismo o diálogo. ¿Cómo ves vos el psicoanálisis en este periodo de nuestra institución, por ejemplo? Gracias. ¿Estarías ahora, Pablo, o lo vamos juntando? ¿Hay alguien más? Sí, está Sonis y García. Esperamos. Bueno, Adelante. le damos la palabra a Adolfo Sonis. Buen día. Quería agradecerte, Oscar, la publicidad del libro. Recordá que tenés un 10% por cada libro que se vende. Eso después lo arreglamos con la editorial. Pablo, la verdad que es un trabajo sumamente interesante que me llevó al año 1911, donde en aquel momento el presidente de IPA, Hanley, nos había convocado a Ricardo Abenbour y a mí para armar un grupo para el estudio de la posibilidad de integración de teorías. Hanley en ese momento proponía que en la IPA se armen distintos grupos de investigación acerca de la posibilidad de integración de teorías. Este fue un grupo interesantísimo que duró menos de 4 años. Publicamos algunas conclusiones en 3 simposios. Ahí era un grupo extraordinario. Estaba Miguel Levy, Kachi Nemirovsky, Rodolfo Espinosa, Ricardo Antar, Liliana Barletta. No quiero olvidarme de nadie porque fue interesantísimo. Eh, y trabajamos con materiales clínicos que aportábamos cada uno de nosotros, tratando de ver qué piensa desde distintos marcos teóricos que representábamos frente a esos marcos teóricos. No quiero frustrarte, pero la verdad que nuestros resultados fueron muy negativos en relación a la expectativa de Hanley, ¿no? Nosotros lo que pudimos observar, aunque no tiene validez estadística porque la cantidad de casos y la cantidad de años no es significativa, pero sí lo que observamos es que cada cuerpo teórico tiene su coherencia interna, y que cada terapeuta que utiliza esa teoría, sumado a su persona real del analista y su contexto, adquiere una cualidad que es muy, muy específica de esa teoría y tiene consecuencias muy importantes en la técnica también. De manera que no logramos esa integración porque hablamos idiomas distintos. Por ejemplo, lo que es el inconsciente freudiano no tiene nada que ver con la concepción de inconsciente en la psicología relacional actual. Tampoco tiene que ver con el inconsciente lacaniano. Hemos discutido innumerables conceptos teóricos, tenemos todo ese material grabado y en algún momento lo usaremos y si vos querés, Pablo, te lo puedo facilitar, porque son discusiones interesantísimas. De cualquier manera, creo que vale la pena el esfuerzo que están haciendo ustedes y tal vez lleguen a algo mucho más interesante de lo que llegamos nosotros. Muchas gracias por tu trabajo, Pablo, y adelante.
Bien. ¿Querés contestarle a No, vos? no, no. Seguimos Horacio. con Horacio García. Y ahí está Janet. Hola, sí. Bueno, el trabajo básicamente me parece muy interesante. Seguro que, como dice Sonis, puede ser frustrante, pero también puede ser sumamente enriquecedor. Y aunque hagamos pequeños logros, yo creo que son logros muy importantes. Cualquier investigación intradisciplinaria, o sea, yo siempre que hablo a favor de la multidisciplina, y yo creo que también el psicoanálisis es multidisciplinario y hay que hacer mucha investigación intradisciplinaria, con lo cual nos obliga a hacer comparación de teorías, reevaluación a fin de lograr la mayor coherencia posible. No vamos a pedir la unidad dictatorial de las teorías, ¿no? Eso se ha tratado. Los fanatismos son las peores cosas que nos pueden pasar a los psicoanalistas. Los fanatismos son los que originan las guerras, para mi gusto, ¿no? No el instinto de muerte, son un tipo de decisión esquizoide donde, digamos, los buenos están de un lado, los malos del otro, y después nos peleamos. Eso es producto del fanatismo. Lo opuesto en el psicoanálisis trató de ser la neutralidad, donde uno trata de ser lo más neutral que puede, según su propia personalidad le dé, y su propio psicoanálisis previo. Yo siempre planteo el concepto de consiliencia que desarrolló Wilson, porque el concepto de consiliencia consiste en, digamos, tratar de unir los conceptos de las diferentes disciplinas hacia un conocimiento más pleno y total, que yo creo que es posible. Por supuesto, el logro de la verdad lo tiene Dios si existe. Una de las cosas que, digamos, yo estoy trabajando en el área de psicoanálisis, neurociencia, y ahora este año agregamos inteligencia artificial, porque son cosas que están, aunque parezca extraño, unidas y son muy correlacionables desde mi punto de vista. Por supuesto, cuando yo hablo de esto, sé que despierta mucha resistencia, ¿no? Un trabajo que podemos ir haciendo cuando hacemos investigación intradisciplinaria es el trabajo de ir deslindando conceptos. Por ejemplo, que Lemenson, le voy a aclarar algún concepto, porque por supuesto Pablo es un trabajo complejísimo y trae todas las teorías, y bueno, por ahí asoció la experiencia emocional correctiva de Alexander con el desarrollo de Winnicott. Bueno, es conveniente que aclarar, y aquí me salgo de mi fama neurobiologista, y me agarro a Winnicott, que es una de mis bases de trabajo. Como psicoanalista que soy. La experiencia emocional correctiva de Alexander no tiene nada que ver con el desarrollo, digamos, de la regresión a la dependencia absoluta, donde se corrigen las experiencias emocionales al permitir la madre ser creada por el hijo. Estos son conceptos winnicottianos fundamentales. Es muy distinto a la experiencia emocional correctiva de Alexander, donde es parecido, y la palabra es parecida, porque es una corrección emocional, una experiencia emocional correctiva, pero el mecanismo por el que se produce es totalmente distinto al de Alexander. En Alexander, si el padre fue malo y agresivo, el psicoanalista va a ser a través de un falso self bueno y permisivo, y se va a esperar que eso corrija la experiencia. Eso no va a corregir la experiencia, sino que va a promover un nuevo falso self y va a complicar la situación. O sea, la experiencia emocional correctiva no tiene nada que ver con Winnicott. Esto lo quería aclarar.
Eh, eh, sí, el espacio transicional y la adquisición del simbolismo en el espacio transicional es muy importante y bueno, eso nos permite desarrollar teorías y después encontrar los puntos en común, como decía Wilson. Básicamente, inicialmente, esto es lo que quería decir, que, digamos, y agregar un poquito de la inteligencia artificial. ¿Por qué Levinson habló de las redes neuronales? Porque actualmente las computadoras tratan de imitar el cerebro, ¿no? Son sistemas complejos, como los que describe Rolando García, que producen fenómenos especiales, y que actualmente se los puede asimilar al funcionamiento cerebral porque son una imitación pobre del cerebro humano, del cerebro en general, más que humano, de todos los animales. Bueno, si puedo participar un poquito más tarde, pero ya hablé demasiado. Gracias. Bien, le damos la palabra a Janet Drisum. Hola, Janet. ¿Estás muteada, Janet? Estaba Janet, muteada. estás muteada. Sí, bueno, muchas gracias a Pablo que me invitó a la actividad en Abdeva. A mí me interesó mucho el trabajo, Pablo, partiendo del título, porque creo que hiciste en el título una síntesis bastante realista de un poco lo que decía el colega que está presente ahí en la sala, que no tengo presente su nombre. ¿A qué punto llegamos con nuestra riqueza del psicoanálisis, ¿no? Vos planteás uno, dos, tres psicoanálisis, yo creo que hay unos 20, eh, que se arrogan de alguna manera una comprensión global de todo el psiquismo, y vos decís, ¿no será que hay un psicoanálisis muy complejo? Y tratás de dar un método de cómo abordar esa complejidad, que no es solo de las teorías que intentan explicarlo, sino de la situación clínica, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que planteás vos en tu trabajo y a lo que el colega en la sala presente decía, cuando se preguntaba a qué punto llegamos con nuestra riqueza psicoanalítica, cómo la abordamos, porque hemos creado un crisol de teorías sumamente interesantes y ricas que se desarrollaron del psicoanálisis freudiano, pero en realidad no sabemos mucho qué hacer con tantas teorías. Creo que es esto uno de los intentos que vos traes en tu trabajo como una metodología que a mí me parece que es muy interesante. Lo nombraron a Blecher. Blecher en el 70 o en el 68 publicó un trabajo donde diferencia lo que es la dinámica teórica de lo que es la dramática. Y ese trabajo fue muy citado por muchos psicoanalistas no argentinos. En especial no lo han citado los de la APA. Tal vez lo citó más los de Abdeva. Pero ese es un trabajo de referencia que circuló por diversas escuelas psicoanalíticas francesas, inglesas, latinoamericanas. Lo cita Bernardi, lo cita Juan Pablo Jiménez. Es un trabajo bisagra en el cual se siguió trabajando y se plantea algo de lo que vos traés, Pablo, cuando decís cómo integramos teorías. Porque en realidad lo que sucede es que hay algo que se disocia, se deconstruye, se problematiza en la práctica clínica. Una cosa es lo que dicen los psicoanalistas que hacen cuando trabajan en la clínica y otra cosa es lo que sucede en la clínica. Y me parece que lo que vos estás trayendo, Pablo, tiene que ver con tratar de encontrar un cauce común, no un psicoanálisis, digamos, compacto, sino un psicoanálisis que integre
las diferentes modalidades teóricas que funcionan como herramientas cuando trabajamos. Y ahí es donde se habla de una cierta borrosidad o ambigüedad de los modelos explicativos en la práctica in situ. A lo mejor la aspiración de integrar teorías o ver si, como decía el colega anterior, creo que era Sonis, o Horacio, ¿no? Que traían que el modelo de la experiencia correctiva no es lo mismo que lo de Winnicott, a nivel de la epistemología de esas teorías no coincide. Pero el tema es qué sucede en la clínica. Porque en la clínica hay un borramiento de los esquemas teóricos en lo que Blecher traía como las dinámicas que son coherentes con, bueno, la teoría lacaniana, la teoría winnicottiana, el esquema de las teorías relacionales, pero resulta que en la clínica la situación dramática, tal como la conceptualiza Blecher, se diluye. Y usamos más teorías o más herramientas de las que realmente pensamos que usamos. Y muchas de esas herramientas, tomando a Dupetit, cuando habla del diálogo psicoanalítico, o a Canestri, se diferencian y en realidad a lo mejor no somos puramente psicoanalíticos en las estrategias que usamos para trabajar. Hasta introducimos de alguna manera práctica, espontánea, herramientas que son conceptualizadas por fuera del psicoanálisis. En este sentido, me parece que el título de tu trabajo es muy auspicioso, Pablo, y me parece que es lo que necesitamos hacer y pensar y trabajar para no perder la riqueza del psicoanálisis al cual llegamos, ¿no? Esta actualidad hoy del mundo teórico psicoanalítico. Bueno, muchas gracias. Bien. Le damos la palabra a Daniel Gago y luego Eliseo. Daniel Gago. Daniel Gago. Daniel, ¿podés desmutearte? Estoy en eso, sí. A ver, me desmuteé ahí. Hola, hola. Hola, sí, te Hola, escucho. hola. ¿Te escuchas? ¿Estoy desmuteado? Sí. Ah, bien. Porque no en el teléfono no me marca bien, tampoco me marcaba bien la manito. No, el aporte que quiero hacer es breve. Donde fundamentalmente me parece que lo necesario, y creo muy bueno el trabajo que acaba de desarrollar el colega, y muy buena la iniciativa de ADEVA de construir estos espacios, es una posición de alta humildad, digamos, que debemos de tener, creo yo, frente al desarrollo que hasta ahora ha logrado el psicoanálisis. De alguna manera yo diría que estamos en una etapa de dispersión teórica. Es decir, todavía no hemos construido la gran teoría unificadora del pensamiento sobre el aparato psíquico. Sobre el aparato psíquico y su relación con otros aparatos, como el aparato hormonal, los mediadores químicos, etcétera, etcétera. Me parece que no estamos en un momento de cerrar todavía, digamos, ¿no es cierto? Como algunas escuelas intentan hacerlo, cerrando, digo cualquiera, no por culpabilizar ni por poner la carga ahí, pero por ejemplo, cerrando el conjunto del lacanismo en una mirada con respecto a Lacan única, ¿no? O sea, haciendo desaparecer todas las otras miradas con respecto a Lacan y todas las otras miradas del psicoanálisis. Esto me parece que es todo lo opuesto de lo que hay que hacer y lo opuesto de lo que plantea el colega en su trabajo. Es decir, lo que creo que es una etapa de precaución en la que estamos, una etapa de aguante, ¿no es cierto? De aguante de la ansiedad que produce el no saber cuál es la manera de mirar y sí saber que hay algunas aproximaciones variadas a las que no hemos encontrado todavía, si tomáramos la terminología de la física, la gran teoría unificada. Así como los físicos todavía no pueden unir la teoría de la relatividad con la física cuántica, nosotros no podemos unir las variantes teóricas desarrolladas al interior del psicoanálisis con las variantes teóricas desarrolladas alrededor del psicoanálisis. Así que
Eso es todo lo que me parece que es importante, tener humildad, escuchar y esperar. No pensar que estamos al final de algo, sino al comienzo o en el medio, en todo caso. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿te parece ir respondiendo Sí, y después seguimos con las preguntas? puedo ir respondiendo. ¿Sí? Pues, en realidad, la idea no era responder, Bien. sino de favorecer la expansión de los comentarios. Lo que voy a incluir, más que discutir con cada uno y responder, quería incluir algunas dimensiones em, en las cuales me baso yo. Una es la cuestión epistemológica, que es un tema de fondo. Mi formación básica no es idealista, sino es materialista. O sea, en principio parto del supuesto de que el mundo existe más allá de que yo lo pueda describir, apropiármelo o construir un modelo de él. ¿Sí? O sea, con lo cual yo no estoy trabajando sobre la base de un idealismo, tampoco trabajo con la base de la epistemológica idealista que implica la formulación clásica de principios de identidad, principio de no contradicción y principio de tercero excluido. Esto implica ni con las nociones de verdad-falsedad. Lo que trabajo es con la noción de congruencia de datos y congruencia de las experiencias que están dando determinados datos. Entonces, eso hace que trabaje con una noción de no centrarme en la teoría, sino en los hechos de lo que ocurre, más que de la teoría en sí. Con lo cual, la teoría es lo que puede cambiar, que es una base conceptual de la cual trabaja básicamente Freud, trabajaba de la misma manera. Entonces, la noción de verdad de una teoría, yo la pienso como blanda, en el sentido de que está siendo verdadero hasta ahora en base a los datos que estoy recibiendo. Y tampoco es falsa ninguna formulación. Es cualquier afirmación científica, en realidad está a ser verificada y está sujeta a variaciones, no a falsación, como Popper, sino a sostenerla, a ir siendo modificada. Entonces, en base a los datos que van apareciendo constantemente. Esto da una noción no de verdad, sino de congruencia. Esto permite a su vez que yo no ponga por delante la teoría, sino pongo por delante los hechos. Sí, dale. Hola, felicitaciones Pablo por la exposición. Dos preguntas. ¿Qué pasa cuando los datos no son congruentes? ¿Dónde buscas la congruencia de los datos cuando los datos no son congruentes? ¿Y qué es lo que te da la validez de la congruencia de los datos? Es decir, ¿qué formulación tomás vos para determinar que los datos son congruentes y a partir de ellos establecer algunas conclusiones? Por ejemplo, yo estaba tomando equiparaciones entre teorías. Cuando, por ejemplo, planteo el atravesamiento del fantasma fundamental con el devenir de Bion, ¿sí? Son dos piezas conceptuales que pertenecen a dos teorías distintas. Pero el fenómeno clínico puede ser del paciente que está viviéndolo, es parecido. Puede ser explicado desde las dos.
Si puede ser explicado desde los dos, estas dos líneas son congruentes entre sí. A partir de ese punto de congruencia, yo puedo empezar a pensar en el resto de los marcos a los cuales se refieren en las dos líneas. ¿Por qué ese punto de intersección está desarrollando experiencias parecidas? ¿Están describiendo entonces la misma cuestión? Eso es una congruencia, ¿sí? Lo mismo pasa cuando yo digo, encuentro pasiones muy intensas cuando yo intento levantar algo de la estructura de la identidad, ¿sí? Cuando yo intento meterme con algo que son identificaciones tempranas que forman parte de la trama de la construcción del Edipo de ese sujeto específico. Ahí yo tengo trabajando teorías distintas y al mismo tiempo digo, ¿y el fenómeno en la escuela kleiniana cómo lo ven? Lo están viendo como eso mismo que están describiendo cuando lo están moviendo, porque entró en el campo transferencial como neurosis de transferencia. Cuando entró en ese campo, eso se empezó a mover, pero no es igual a la descripción de quien dice que eso no es atravesable. Eso es atravesable, pero a determinado costo energético. Pero esa energía que se me transforma en objetos persecutorios e idealizados. ¿Por qué? Porque yo estoy revistiendo con investidura esto. ¿Se entiende cómo se va abriendo una trama en donde mi problema central, y en esto estoy respondiendo básicamente a Adolfo Sonis, a quien respeto mucho, y hemos trabajado en algún momento sobre Freud específicamente. Mi preocupación no es la coherencia interna de las teorías. Mi preocupación es la capacidad de descripción de los fenómenos complejos de un ser humano inserto en una trama que es social, familiar, individual y en sus raíces animales y biológicas. Recién estaba una de las integrantes del grupo. Nosotros venimos trabajando en un grupo en este sentido desde el 2017, todas las semanas, en los procesos de integración. Y una de las líneas de desarrollo fue la etología. Trabajamos sobre Franz de Waal, sobre los trabajos de aprendizaje en monos, y después hay un trabajo muy interesante de orden etológico del director del zoológico de Londres, que es el zoo humano, que muestra cómo los animales en cautiverio padecen de las mismas enfermedades que los humanos, lo cual es llamativo. Enfermedades psicosomáticas muy parecidas a los humanos cuando están en cautiverio, que no las tienen cuando no están en cautiverio. Entonces, hay una serie de campos en donde estamos insertos, en donde la cuestión es, si nosotros cerramos las teorías, el problema es que investimos las teorías, investimos con pasiones las teorías. Las convicciones son pasiones que otorgan calidad de verdad a lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo son construcciones de la mente, no son cualidades de verdad material del mundo, pero las creemos como si fueran verdades materiales del mundo. Con lo cual,
la otra cosa que hacemos, que es como nuestra mente no da la capacidad de abarcar la complejidad del mundo, lo fragmentamos en disociaciones. Y disociamos en términos de verdadero y falso, o de bueno o malo, que en el fondo es parecido, y con eso nos enfrentamos pasionalmente porque les otorgamos valor de verdad. Se entiende que esto, nosotros tenemos un camino, y yo vengo siguiendo básicamente el camino de la tesis económica de Freud, ¿sí? La tesis de la energía psíquica. Que no es que crea que hay una energía psíquica, tampoco, sino que es una forma que tenemos de expresar la cantidad de estímulos que llegan a nuestras mentes desde nuestro cuerpo y desde el mundo que nos rodea, ¿sí? Es distinto que yo tenga a un chico viviendo pacíficamente en ambientes poco estimulados a que tenga adolescentes metidos en discotecas con música a toda velocidad, ¿sí? Eso son pasiones, son energía, depende de cómo los miremos, pero es eso lo que estamos tratando de averiguar, no si el inconsciente o si es consciente. Estamos tratando de averiguar cómo funciona. En eso, y para Horacio, lo que yo he estado trabajando en redes, de hecho me fui a estudiar redes neuronales borrosas, que es una tecnología que normalmente no usa la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiende a producir procesamiento binario, procesamiento tipo sí-no. Hay una línea que es las redes neuronales borrosas que tienen la posibilidad de trabajar con un mundo de grises, no de blancos y negros. Esto hace que esté disponible ese material como para que lo usemos nosotros, en donde Freud al principio planteaba redes nítidas, tipo facilitado o no facilitado en el proyecto, y después introduce la dimensión de la complejidad y los grados. Estoy introduciendo varios niveles, pero lo que le decía Horacio García es que sí conozco, de hecho he estado estudiando en exactas estos procesos de redes neuronales borrosas, y trabajamos y publicamos en la Facultad de Ciencias Económicas teorías de toma de decisión en base a estos procedimientos. O sea, lo que estoy diciendo es que los campos son extensos y que si pudiéramos trabajar juntos y librarnos un poco de la creencia en nuestras propias teorías, para aceptarlas como los datos existentes hasta el momento, sería una ayuda bastante importante en el crecimiento del psicoanálisis. Bueno, seguimos con los participantes. Tenemos Eliseo, después Martínez, José Martínez, Después y después Horacio. Eliseo. Bueno, muchas gracias. Estás muteado, Eliseo. Ahora estoy desmuteado. Está hablando y está muteado. Estás muteado, Eliseo. Ahí está. Ahora sí te escuchamos. Bueno, creo que definir el psicoanálisis desde una teoría es erróneo. Yo me acuerdo que había un funcionario de IEPA hace unos años, me hizo acordar un poco lo que comentó Adolfo. Decía, podemos, ¿cómo se llama? Defender ciertas teorías, pero en la clínica nos encontramos todos. Creo que eso era tranquilizador. Lo que pasa es que muchas veces las teorías han sido utilizadas como elementos de poder. Yo creo que hay una cosa que
podría definir el psicoanálisis. Yo dije la vez pasada, en la reunión anterior, que si uno lee los artículos técnicos de Freud, se da cuenta de la actualidad que tienen y de la profundidad y del posicionamiento que tenía Freud como analista. Y yo creo que ahí se define el psicoanálisis, en el posicionamiento del terapeuta y el del paciente, o sea, en el encuadre. El paciente también tiene un encuadre. Tanto Green como Meltzer definen el encuadre como una actitud. Yo creo que es una actitud que implica escuchar, tratar de entender, tratar de no agregar cosas propias al paciente, no tratar de ideologizar, hacer que el paciente pueda decir aquello de lo sabía, pero no sabía que lo sabía. O sea, que tenga un mucho mayor, se le amplíe su mente a conocimientos que no tenía. A saber que era mucho más de lo que él creía que era. Una cosa histórica. Freud le dice a Grodeck, que se definía como un analista silvestre: si usted tiene claro el concepto de transferencia y resistencia, es psicoanalista. Pero, ¿qué es el encuadre? El encuadre creo que es el posicionamiento del analista. Yo la vez pasada dije que era muy importante diferenciarlo del setting. O sea, el setting deviene del encuadre. Uno lo va adaptando como hicimos con la pantalla en la época ¿cómo se llama?, del confinamiento. Mantuvimos nuestro encuadre y adaptamos el setting. Me acuerdo de Jorge Carpinacci, que hablaba del trabajo del analista en el hospital, lo llamaba psicoanálisis de baldosa, que seguía siendo psicoanálisis. O sea, hablando del encuadre o el posicionamiento que tiene un analista siempre es analista, haga lo que haga o no haga. Bien. Bueno, pasamos a José Martínez. O sea que yo digo que el encuadramiento del analista dentro de esa posición hace que sea psicoanálisis lo que hace. Cualquiera sea su intervención, cualquiera, en cualquier lado, en el consultorio o fuera del consultorio. Gracias, Eliseo. Bueno, creo que nada más. Gracias. José. Sí, si quieres, había bajado la mano y vuelto a subir porque me pareció que Horacio quería contestarle algo a Pablo. Por eso, si quiere, le dejo, ¿no? Bueno, vale. Pues entonces quisiera traer una anécdota que trae Jaime Spilka a propósito de las teorías y del uso de las teorías, que la llama la anécdota del rabino chaquetero. Una vez en un pueblo había un matrimonio que siempre estaban discutiendo, no se llevaban bien, y entonces la mujer fue a hablar con el rabino. Mi marido no me da suficiente dinero, mi marido no quiere nada más que hacer el amor, mi marido se gasta el dinero jugando a las cartas, etc. No, seguro que lo que debería hacer es estar más en casa, darme más dinero, ser más cariñoso. ¿A que tengo razón? ¿Verdad que tengo razón? Y el rabino le dijo, pues sí, tienes razón. Al poco fue el marido a hablar con el rabino. Y el marido le dijo, es que mi mujer resulta que es una gritona, es que mi mujer es muy gastadora, es que mi mujer no quiere hacer el amor, no cree que debería ser más fogosa, no cree que debería ser menos gastar. No, seguro, debería serlo.
¿no cree que tengo razón? Y el rabino le dijo, sí, claro que tiene razón. Entonces hablaron marido y mujer, y dijo que este rabino es un chaquetero, que le da la razón a uno, le da la razón al otro, y lo denunciaron al rabino de la gran ciudad, que lo mandó llamar. Bueno, ¿y tú cómo le das la razón a uno, le das la razón al otro? Eso no puede ser. El rabino juntó las manos, alzó los ojos al cielo y dijo, Dios mío, pero si yo solo les dije que tenían la razón, no que tenían la verdad. Bueno, esta anécdota la trae Jaime Esquilca para dar cuenta de cómo las distintas teorías se puede decir que todas tienen razón, pero ¿quién tiene la verdad? Hay una gran dificultad. Bueno, él habla, por ejemplo, de la imposibilidad de aprehender completamente el inconsciente, como cuando Lacan habla de aprehender completamente lo real. Lo real es lo imposible, pero no quiere decir que no sea posible, porque parcelas de lo real se simbolizan y eso vuelve a ser otro real, etcétera, etcétera. Pero bueno, todas las teorías tienen razón, o tienen su razón, pero la verdad es algo que lo dejamos en interrogante. Hay un problema y es que uno no puede ser ecléctico, porque uno puede tratar de integrar, de vincular unas teorías y otras, pero el eclecticismo muchas veces lo que hace es desvirtuar lo que el otro dice para acoplarlo a su propio sistema. Yo estoy ahora, por ejemplo, muy empeñado en vinculaciones, lo llamo vinculaciones teóricas más que integración, entre Bion y Lacan, que es una parte de mi tesis doctoral. Y bueno, hay puntos de vinculación, como cuando Pablo hablaba de los puntos entre unas teorías y otras. Pero claro, siempre hay que ser muy cuidadoso para no desvirtuar lo que el otro dice. Y claro, es difícil, porque hay que conocer muy bien las teorías para poderlo hacer sin llegar a ser ecléctico. Es como cuando, por ejemplo, yo practico artes marciales, he practicado toda mi vida artes marciales. Y he practicado, igual que he leído a Freud mucho, a Melanie Klein, a Lacan, a Winnicott, pero ¿qué pasa? Pues que algo entra en mí y de mí sale en un momento cuando estoy trabajando. En artes marciales he hecho taekwondo, he hecho karate, he hecho judo. Soy cinturón negro en 3 o 4 artes marciales, por ejemplo. Cuando hago un movimiento de defensa contra un ataque, ¿qué estoy haciendo? No lo sé, no sé si estoy haciendo judo o karate o kickboxing también, o full contact. Pero sé que algo ha entrado y de ahí sale. Lo cual no quiere decir que yo sea un ecléctico, ni en artes marciales ni en el psicoanálisis. Entonces es algo, por eso digo que con lo que hay que tener mucho cuidado, pero es muy encomiable el intento tal como lo ha planteado Pablo y lo están planteando, y sobre todo lo que habéis planteado varios de la humildad, que es justamente la humildad que se refleja en el rabino chaquetero. Cuando alza los ojos al cielo, juntando las manos y diciendo, Dios mío, pero si yo solo les dije que tenía la razón, no, que tenían la verdad. Bueno, esto. Muchas gracias. Horacio García. Estás muteado, Horacio. Hola, sí, pido disculpas por haber pedido la palabra de vuelta, pero realmente el trabajo me entusiasma, me encantan los trabajos que nos plantean estos desafíos de hacer investigación intradisciplinaria. Lo que yo quería aclarar un poquito, porque me importó mucho lo que dijo Pablo
del concepto de congruencia. O sea, personalmente yo lo que busco son congruencias. Congruencias entre las diferentes teorías, no sé si me explico. Cuando dos teorías dan explicaciones a un fenómeno y son congruentes, a mí eso me ayuda. Por ejemplo, cuando yo hablo de represión, yo para entender la represión, yo considero que es muy importante estudiar la memoria. La memoria, ¿quién la explica? La neurobiología. O sea, la neurobiología te explica los diferentes tipos de memoria. Cuando estudio otro concepto del psicoanálisis, uno que es el inconsciente, que es la interpretación para develar el inconsciente, pero a mí me parece, como a Freud, que lo más importante es el proceso de elaboración. Cuando yo hablo de elaboración, estoy hablando del concepto neurobiológico de neuroplasticidad. O sea, para que haya una elaboración, hay que estudiar la memoria y hay que estudiar la neuroplasticidad y en qué circunstancias hay neuroplasticidad, qué tipos de neuroplasticidad hay, qué tipos de memoria hay. Y en uno va encontrando las coherencias, no sé si me explico, y las convergencias, las congruencias, que fue la palabra que usó Pablo. Esto se refleja en muchos aspectos. También habló de la lógica difusa o la fuzzy logic, que a través de la inteligencia artificial no es tanto binaria la inteligencia. La neurona artificial es un perceptrón que contesta 0-1, pero las redes neuronales amplían esa binariedad y contestan porcentajes. Usualmente uno le hace una pregunta y contesta 70% es probable que sea esto, contestan probabilidad. O sea, que es, no es, actualmente las computadoras generativas no contestan binariamente. No quiero extenderme en eso. Otra cosa que también es importante y que también lo planteó un poco Pablo, Kahneman, premio Nobel, economista, plantea dos tipos de pensamiento, uno y dos, son muy simples. Y tiene un premio Nobel y es la intuición o el pensamiento lógico, ¿no? Y eso tiene una lógica neurobiológica. El cerebro busca la coherencia, no busca la verdad. Para buscar tener pensamientos coherentes, cambia la percepción. No sé si me explico. O sea, si yo quiero demostrar tal cosa, me la demuestro porque percibo las cosas tal cual mi inconsciente me las indica para ser coherente, no para tener sensación de verdad, pero puede ser un bolazo increíble, que la Tierra era plana, se lo creían todos y tenían sensación de verdad. La multidisciplina, Hinton, Premio Nobel 2024, es psicólogo y trabajó en inteligencia artificial. O sea, todo se va juntando y yo creo que hacia ahí vamos. Hacia ahí tiene que ir nuestra disciplina, permitiendo el acceso de otras disciplinas y congruentizando lo congruentizable. Yo creo que para ahí vamos. Ojalá vayamos, porque a veces veo fanáticos que me impresionan un poquito. Gracias. Y disculpas por mi entusiasmo. No, a ver. Adolfo. Que hable primero Alicia porque yo hablé antes y además primero las damas. Gracias, Adolfo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer esta propuesta de Pablo. Realmente me parece, desde la propuesta de taller, apoyo el taller. La verdad que esta propuesta de investigación me resulta encomiable que la hayas traído, Pablo,
Yo estoy de acuerdo y en los últimos Ateneos siempre he apoyado la interdisciplina, la transdisciplina. Creo que es un camino a seguir investigando, pero no es solamente esto lo que quiero agregar, que es lo que venimos diciendo todos, me parece, sino que hay algo difícil de capturar y me parece que José Martínez, nuestro colega de España, lo dijo, y es que aparte de sostener una neutralidad, estar atravesado por distintas teorías, con suerte, cada uno de nosotros, y los más grandecitos que somos, hemos estado leyendo muchas teorías, estudiando, dando clases y teniendo muchos pacientes en análisis. Eh, yo creo que lo que está muy presente y a veces cuando uno formula una interpretación, es algo como si la estuviera leyendo, como eso que dijo Martínez, que estudió judo, karate, qué sé yo, y cuando va a ser un movimiento defensivo, ¿de dónde sale ese? ¿Del judo o del karate? Y creo que nosotros también. Somos cada uno de nosotros, somos diferentes y en esa conjugación del paciente y el analista, hay entre los dos una producción. Esa producción es, con suerte, deviene en una interpretación. Esa producción es tan singular del analista y del paciente. Y el analista, bueno, pone ahí su conocimiento, pero también está involucrado emocionalmente más allá de la neutralidad que respeta o que intenta poner. Así que ahí está la diferencia de cada uno de los analistas. Así que cada conjunto, equipo de trabajo que es el analista y el paciente, tiene una producción singular y particular más allá de las teorías. Bueno, eso nada más. Gregorio. Bueno, solamente para felicitarlo a Pablo, porque más allá, digamos, de lo acertado o no de las teorías, me parece buenísima la intención, en el sentido de facilitarnos una vez más, no que sepamos, que reflexionemos sobre lo que hacemos. Desde hace un tiempo intento acercarme a la cuántica, digo intento porque es complicadísimo, y me sorprendió que una de las discusiones que hay es acerca de si existe o no el tiempo, como, bueno, no quiero entrar a eso. Lo que sí quiero destacar es que me pareció, y ahí sí quiero tomar algo que se dijo acá, Freud nunca habló de elaboración. Lo que se traduce por elaboración es Durcharbeiten, que significa en alemán trabajar a través de la resistencia, atravesar la resistencia junto con el paciente, no dejarlo solito. Es un trabajo. Pero lo que me parece, lo que más me fascinó de Freud, cuanto más leo la cuántica, más me encanta eso, es un detalle. ¿Cómo pensó el proceso primario con dos mecanismos que aparentemente tan simples? Dijo condensación y desplazamiento. Y agregó en un pasaje algo que a mí me sigue dando mucho para pensar. Porque él dice, en un solo lugar, no recuerdo, quizás Adolfo o algún otro lo recuerde, cuando dice de que el proceso primario funciona en base a condensación y desplazamiento, pero dice que el desplazamiento generalmente lo usa la resistencia. Fíjese que al ser la resistencia tiene que estar más cercano de lo consciente, etcétera, lo motivacional.
En cambio dice que la condensación sería lo propio del proceso primario. ¿Qué es la condensación? No hay tiempo. No hay tiempo. Simplemente es algo tan complejo como las discusiones que estamos teniendo ahora. A ver, lo que quiero decir, lo felicito a Pablo, me parece buenísima toda la discusión. Y también rescato y participo con aquellos que nos definimos como clínicos en el sentido de pensar que lo que trabajamos es con lo humano y con el dolor y otras cosas más. Y me parece que poder tolerar, porque me gustó lo de la cuántica, acá dejo nada más, eh, porque lo tienen claro. Ellos todos dicen de que para estudiar la cuántica es que es contraintuitivo. Y bueno, para estudiar lo inconsciente es lo mismo. Pero pienso, ¿cómo es que Freud pudo pescar y realmente destacar esta diferencia que parece mínima? Porque si se fijan bien, lo que lo distancia es el tiempo. El desplazamiento va a usar el tiempo, entre comillas, como concepto teórico. La condensación para nada. Es la misma discusión que hoy en día tiene la cuántica cuando se dice precisamente eso mismo. Bueno, nada más. Pero más que nada lo quiero felicitar a Pablo. Es de esas personas calladitas, sumamente trabajadora, muy inquieta. Y he tenido el gusto de trabajar con él, así que lo felicito en particular. Nada más que eso. Adolfo. Sí, gracias, Gregorio. Adolfo. Quería estar de acuerdo con Gregorio. La condensación en la interpretación de los sueños no forma parte de la desfiguración onírica, sino dice Freud que es un proceso económico, estrictamente económico. O sea que no es usado al servicio de la desfiguración, pero no forma parte del trabajo del sueño. O sea que es principio económico puro. No, yo a medida que van surgiendo las intervenciones empiezo a entender mejor el trabajo de Pablo. Eso ya es un buen indicador de cómo está funcionando el Ateneo. Dos cosas quería referirme. Una, a que cómo integramos cada uno de nosotros en nuestra mente, en cada sesión, con cada paciente, es una problemática que no tiene nada que ver con integración de teorías, que es algo que había propuesto Hanley en aquel momento. Yo no sé, dije 2011, ¿verdad? No me acuerdo. Creo que era en el 2011 que después me quedé con duda. Porque si era 1911 era la época que Freud escribió los trabajos técnicos. Me parece que había dicho 1911. Ahí la identificación se me fue la mano. Eh, el otro tema es si nosotros integramos teorías en nuestro funcionamiento, como dijo José Martínez con respecto al judo, el problema es cómo comunicamos nuestra experiencia con colegas. Y ahí sí estamos en un tema, porque cuando yo hablo de represión, yo no sé si es lo mismo que piensa Horacio García de represión. Y tampoco sé si es lo mismo que piensa Enrique Alba sobre represión o algún colega que está dentro de las teorías de la psicología relacional actual. Entonces estamos en un problema porque el inconsciente que yo pienso en la clínica es un inconsciente que tiene que ver con la primera tópica cuando trabajo sueños o con la segunda tópica cuando trabajo síntomas, o con el más allá del principio del placer cuando trabajo la patología narcisista. Entonces, ¿cómo transmito yo a un colega? Sí, porque era un fenómeno inconsciente. Y me van a decir, no sé a qué te referís. ¿A qué te referís? Cuando hablo de narcisismo, este, eh, con un colega, digamos, que no, que tiene otra perspectiva desde Kohut o desde,
¿qué estoy diciendo yo con narcisismo? Entonces, hay dos problemas. Uno, cómo integramos teoría en nuestra mente, en la clínica, que es lo que estaba trayendo Janet también, que me ayudó a entender un poco el trabajo de Pablo. ¿Cómo se integran las teorías y si es posible que se integren las teorías en las discusiones clínicas? Y la otra cuestión, mucho más grave todavía, es lo que había traído Eliseo respecto del uso de las teorías como una herramienta de poder institucional. Esta es la parte más grave, digamos, que es la que me tocó vivir a mí al inicio de Abdeva. Yo pertenezco a la segunda camada de colegas que se formaron en Abdeva y en esa época, seguramente por cuestiones de la dinámica de la organización institucional, eran más papistas que el Papa. Entonces, en una discusión muy interesante que se daba, ni siquiera teníamos aula, Abdeva era un galpón, entonces algunos de los ateneos se hacían al principio en la AMA, en la Sociedad Médica Argentina. Un colega muy conocido explica su trabajo teórico y otra colega, también muy conocida, interviene para decirle qué lástima que un trabajo tan interesante no fue expresado en nuestro idioma de las relaciones objetales. Yo en un seminario pregunto por el tema de la atención de necesidad y me dicen, ¿por qué no lo hablas mejor en términos de las relaciones objetales? La misma pregunta. O al comienzo de un seminario, el docente me pregunta si yo adhiero a la teoría sexual infantil que propone Freud. Y le digo, no adhiero ni no adhiero, estoy acá para aprender, después adheriré, pero estoy en el comienzo de un seminario. Es decir, el uso de la teoría como factor de poder fue muy difícil a nuestro comienzo. Por eso hoy estoy en Abdeva y escucho este seminario, este Ateneo, y la verdad que es un placer enorme haber presenciado la evolución de la institución. Gracias, Pablo. Hay un montón de cosas que voy a seguir pensando. Bien. Pablo, vamos respondiendo Sí, o comentando. Comentando más que nada. Se me dieron con un tema que a mí me pica, que tiene que ver con la condensación, desplazamiento y proceso primario. Y demás, por ejemplo, eso es un tema complejo, porque los modelos de aparato que trabaja Freud, yo estoy de acuerdo en parte y en parte no estoy en desacuerdo. Por ejemplo, a ver, yo escribí una tesis de maestría que es sobre la lógica la lógica del preconsciente no lingüístico. Normalmente, hoy en día hay mucha asociación al preconsciente como necesariamente ligado al lenguaje. Y en realidad hay montones de puntos donde Freud desarrolla esta cuestión del lenguaje, de las representaciones en imágenes, ¿sí? Bueno, en realidad, yo venía buscando hacía años entender la estructura lógica de la intuición, saber cómo estaba armado el pensamiento intuitivo. Y la lógica del pensamiento preconsciente en imágenes es la lógica de la condensación, que es la que permite el desplazamiento. En realidad, si nosotros tenemos guardado en la memoria una cantidad de perceptos, de percepciones, que son las que forman las representaciones, dichas memorias no están guardadas en un paquete total de la escena que vivimos en el pasado y que forman la memoria, sino que no están guardadas todas una al lado de la otra,
sino que están todas unidas y comprimidas como se hace en compresión informática, en donde no es que está el mismo dato repetido, sino está el dato y la indicación de cuánto está de intensificado o no. ¿Sí? Eso te da series a las cuales nosotros llamamos condensación y desplazamiento. El corrimiento en la serie, en un conjunto, es lo que te da la posibilidad de desplazarse, y se va a desplazar más o menos según la resistencia que haya a esa representación específica. Y la condensación es producto de la cantidad de elementos que están asociados entre sí. Nosotros, cuando éramos estudiantes en el colegio primario, nos enseñaron máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que eran factores comunes y no comunes en qué grado están incidiendo. Así se guarda en memoria. No es que se guarde cada cosa en sí. El obsesivo guarda cada cosa en sí. Y si no encuentra eso en el mundo real, se pelea y se enoja, pero no lo encuentra porque está buscando ese elemento que es parte del pasado. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Que uno empieza a repensar de otra manera y de distintas maneras en base a las herramientas que tiene ahora, y no es que lo que decía Freud no sea cierto, es cierto, pero esto, por ejemplo, implica armar el aparato de otra manera. Implica armar el aparato, por ejemplo, de un aparato como preconsciente, y el efecto de la represión sobre lo preconsciente parte el aparato en consciente e inconsciente. ¿Se entiende? O sea, no preconsciente, preconsciente, inconsciente, sino un pensamiento primitivo, normal, y que es el que compartimos con los animales probablemente, como pensamiento de la intuición, y que es el pensamiento más rápido y muchas veces más ajustado a realidad. Y otro pensamiento que tiene que ver con producto de la partición de ese aparato preconsciente en un inconsciente y un consciente producto de la represión. Uno puede jugar con esto, y lo que yo estoy tratando de proponer es que juguemos con las distintas teorías y las juntemos para tratar de acercarnos más. Esto que parecen disquisiciones teóricas, por ejemplo, no lo son. Por ejemplo, yo creo que el incremento de la competencia y de la especificidad de los campos de entrenamiento que hacemos a nuestros hijos desde chicos para que sean más eficientes en un campo cada vez más pequeño, es el tipo de concepción, de procesamiento que lleva a los fanatismos y a las guerras. ¿Sí? O sea, la tendencia a la disociación como forma de especialización, lo vemos, en medicina lo hemos visto como especializaciones extremas, lo vemos permanentemente entre los médicos de las distintas especialidades, peleándose si esto es por esto es por aquello, pero lo vemos el mismo mecanismo en política, y la probabilidad que en realidad esto es lo que nos lleve a las guerras. Este juego entre disciplinas es lo que a mí me apasiona, y los invito a pensar en ese sentido. No sé si... Sí. Carmen. Sí, ahí estamos. Carmen, por favor. Y Eliseo, después. Hola a todos. Me resulta interesantísimo este Ateneo. Una de las cosas que resultan de él es la enorme imbricación, que lo sabemos, pero lo que pasa es que acá se ve como muy expresado, muy claramente expresado, la imbricación entre la clínica y la teoría. A mí me resulta, por modalidad, más fácil pensar el psicoanálisis desde la clínica. Y en ese sentido, lo que dijo Guillermo Martínez
de que uno cuando está con ese paciente concreto utiliza aquello que le viene, que le surge de las distintas teorías que uno debe conocer muy bien, me parece que es muy importante. Pero además hay otro elemento que me parece que complejiza más la cosa, que es el estilo personal del analista y el estilo personal del paciente, con lo cual no solamente estamos en un mundo más allá de la teoría, sino de la relación y del vínculo entre dos personas. Entre dos personas, una que va a buscar el ayuda para tolerar su sufrimiento y otra que parecería que tiene determinadas herramientas para ayudarlo. En ese sentido, cuando yo leí el título así del Ateneo y decía un solo psicoanálisis, varios psicoanálisis, yo pensé inmediatamente, hay un solo psicoanálisis que es ese que se da entre un paciente y su analista. Bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Ay, me permiten, no encuentro la mano. Si me permiten, Ahí está, ahí está. Eliana, por favor. sí, porque no, hace un rato que estoy levantando la mano. También me parece muy interesante. Es una pregunta de índole práctico en realidad. Me gustaría saber cómo trabajan, porque vos decís que se reúnen una vez por semana. Adolfo nos comentó que su forma de trabajo en relación al intento de hacer una integración de las distintas teorías fue a partir de la clínica. Y me gustaría, porque supongo que a partir de la clínica cada uno desde su teoría aproximaba un modelo de comprensión del hecho clínico y a partir de ahí debatían los presupuestos que cada teoría daba y me imagino que habría puentes, tomando lo que vos decías, Pablo, cosas en común que daban cuenta de ese hecho clínico y las diferencias. Em, bueno, en ese sentido me gustaría saber cómo trabajan ustedes, cuál es la forma de abordaje que tienen en estos encuentros semanales para poder intercambiar. Y otra cuestión, creo que hay dos temas que están perfilándose, ¿no? Una es esto que vos mencionabas, la congruencia entre las teorías, eh, en términos de qué explicación dan al hecho clínico. Y lo otro que me pareció interesante que vos decías es, bueno, estas teorías o el conjunto de teorías que hoy tenemos son datos existentes hasta el momento que nos pueden servir para dar sentido a determinados hechos. Hasta el momento, dijiste vos, ¿no? Como si de alguna manera, no sé si tenés la intuición o presagiás que hay, o observaste que hay teorías o que hay hechos que superan, la realidad supera la posibilidad de comprensión que hasta ahora tenemos con lo que nosotros hemos desarrollado. En este caso yo evoqué, por ejemplo, el desarrollo que se hizo con la identificación proyectiva, ¿no? Que de repente no fue suficiente desde la conceptualización kleiniana y Bion la amplió con el tema de la comunicación y después Meltzer lo tomó también como complejizando, ¿no? Sin descartar lo que hasta ese momento se había conceptualizado, pero a través de su observación clínica conceptualizó la identificación proyectiva intrusiva y bueno, toda la complejidad que también trae Meltzer. En fin, eso quería preguntarte, Pablo. Sí, le damos la respuesta, sí. Te contesto directamente. Mira, nosotros lo que venimos es trabajando diferentes textos de distintos autores. Desde el proyecto de Freud hemos pasado por parte de la parte más metapsicológica de la teoría kleiniana, sobre todo Paul Hyman, Susan Isaacs, John Riviere, que son mejores, a mi entender, son mejores metapsicólogas que Melanie Klein, que es muy buena clínica.
Y nos metimos con Meltzer, nos metimos con Bion, estuvimos trabajando antes sobre etología con Franz de Waal, en donde vimos hasta filósofos y primates, o sea, la ética y la filosofía dentro de los primates y los factores de poder dentro de los grupos de ellos. Esto para un poco bajar el narcisismo humano que tenemos nosotros. Eso es lo que seguimos haciendo y después nos metimos con algo de escuela francesa, luchamos un poco con el coloquio de Bonneval y sobre todo las cuestiones fundantes de cada una cuando emerge una teoría, que es cuando emergen las cosas nuevas de una teoría, son los momentos más ricos y de esos nos interesó, con eso trabajamos, pero mezclado con la clínica, con experiencias clínicas, con viñetas de momentos que reflejaban lo que estábamos estudiando y las consecuencias que eso tenía. Eso era más que la discusión de un caso en general, son instantes en donde una teoría nos hace pensar en algo que pasó en la semana a alguno de los integrantes y con eso producimos desarrollos, ¿sí? Laura Marchese. Laura Marchese dice, creo que es una de las integrantes del equipo. Creo que como parte del equipo de estudio de integración de teorías psicoanalíticas, lo que nos hace poder integrar es no estar ninguno impregnado profundamente con una teoría en particular, aunque son de nuestro conocimiento. Y hemos hasta estudiado a Franz de Waal de etología, por tanto tratamos de entrecruzar y tejer teorías y pensarlas y repensarlas, y por tanto no tiene como yo dije, la pasión y la huella profunda que podría tener estar impregnado profundamente con una sola línea teórica. A la práctica y a la técnica nos sirve también para nuestra caja de herramientas. Podemos ser más flexibles a la hora de abordaje, siempre dentro del marco psicoanalítico. Claudia Bregasi dice, disculpe que no pida la palabra, estoy muy disfónica, Pablo, al decir que pones por delante los hechos y no las teorías, está tomando el psicoanálisis como ciencia y no como arte, ¿verdad? Eso es cierto. Yo pienso el psicoanálisis como una ciencia y como una ciencia básica, además. Y se relaciona con Horacio Echegoyen, que se llamó el testeo de la interpretación. Fue mi supervisor oficial, y una experiencia muy interesante de trabajar con él era, cuando tuve que hacer el informe, le llevé toda una sesión detallada de qué había dicho el paciente, qué había dicho yo, todo el trabajo, y me lo devolvió y me dijo, toma, está bien, el trabajo está bien, pero ahora decime por qué interpretaste cada cosa en cada una de las interpretaciones y cómo se movió en la secuencia del material producto de la interpretación y qué faltaba en cada interpretación para que el paciente dijera lo que decía. O sea, era riguroso científicamente. Y es más, yo elegí la especialidad de psiquiatría y de psicoanálisis específicamente porque la considero la disciplina más rigurosamente científica dentro de la medicina. ¿Por qué? Porque yo cuando atendía a un paciente clínicamente, si le iba bien con la medicación, no volvía, porque se había curado. Y si no le iba bien, no volvía porque no le había ido bien. Entonces nunca sabía si lo que yo había estado haciendo y la hipótesis que tenía sobre la enfermedad que tenía
servía para algo. En cambio, cuando yo hago una interpretación, a continuación yo tengo la verificación científica de que esa interpretación produjo o no produjo cambio o produjo efectos. Entonces, en ese sentido, yo considero al psicoanálisis como ciencia rigurosa. Y en ese sentido lo estoy tomando. Susana Glustein dice, hola, lo que dijo Alicia es lo que trae Green de crear el objeto analítico entre paciente y analista. Creo que Green trató de integrar teorías también. Y dice que es muy buen trabajo. Bueno, esto se agradece. Bueno. Nos queda Eliseo que quiere... Eliseo. Eliseo, que así hacemos el cierre, por favor. Desmuteate, por favor. Desmuteate. ¿Podés desmutear Eliseo? Así hablas. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Bien. Te escuchamos, por favor. Yo quería resaltar algo que pertenece al psicoanálisis para mí, o por lo menos en mi experiencia, y es el aspecto, la experiencia emocional que se da entre analista y paciente, así como es una experiencia emocional, un seminario y este Ateneo mismo. Cuando Adolfo dijo que agradecía ver lo que ha crecido la institución, es una experiencia que se incorpora y que se lleva, digamos, ¿no? Hablando de eso, yo tuve la suerte de supervisar con Gregorio Garfinkel y David Lieberman. Y Lieberman decía que él, que se analizó con Pichon, me decía, la vocecita de Pichon. O sea, obviamente no como una alucinación, sino como un recuerdo, como una memoria. No sé si a ustedes les pasa, yo hablo con mis analistas que he tenido, los que he tenido buenas experiencias, por suerte. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, no nada más entonces. Gracias. Con respecto a Pablo y a los mecanismos del proceso primario, fíjense que una interpretación bien lograda es una creación conjunta con el paciente y tiene el efecto que tiene un chiste o la poesía. Fíjense qué diferencia hay entre un chiste contado, explicado y un chiste bien contado. La poesía también es subsidiaria de la condensación del desplazamiento y tiene un efecto terapéutico. Muchos psicoanalistas son poetas también. Bien, ahí está. Bueno, gracias. Bueno, me llevo la experiencia emocional del Ateneo. Gracias. Sí, bueno, vamos a ir cerrando. Yo espero y los invito a los que quieran en el futuro de que hagamos creemos un ámbito para desarrollar esto, para desarrollar estas inquietudes y este proceso de integración. Me pongo a disponibilidad todos los que tengan ganas de continuar trabajando. Para esto era esto con la idea de un taller. Así que les agradezco mucho haber estado acompañándome y escuchando esta lista de disparates que he ido hilvanando. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Espera, Pablo. Pablo, espera. No me dijiste si hay uno o mucho psicoanálisis. ¿Para qué vine? Hay uno muy grande que no nos cabe en la cabeza. Al final no resolví el problema. No. Muchas gracias para todos. Los esperamos en el próximo martes, ¿no? En el próximo Ateneo. Gracias.